Buenos días a todos. Bueno, buenos días. Gracias a todos por haber venido. En nombre de Broseta Abogados y de Polar Juris, os damos la bienvenida a todos, tanto a los presentes como a los que nos seguís en streaming, que son aproximadamente casi los mismos que hay aquí o más. Es decir, que la jornada ha suscitado un gran interés por parte de todos los profesionales y vaya por delante el agradecimiento a todos por dedicar esta mañana a estar aquí y a poder compartir con todos, que es de lo que se trata, las experiencias y las ideas. Nuestro despacho siempre ha estado muy volcado y estamos muy volcados con todas las iniciativas sociales y más aún en la Comunidad Valenciana, donde es nuestro origen, y en este caso no podía ser de otra manera. Desde el primer momento en el que tuvo lugar la situación que se nos dio el 29 de octubre, cuando se produjo la DANA, todos nos solidarizamos con la situación y con todas las personas pues, que desgraciadamente han sufrido pérdidas materiales y pérdidas personales, que han sido muchas, ¿no? Entonces, por ese motivo hemos querido colaborar con la organización de esta jornada, a la que desde el primer momento Polar Juris con Ricardo nos sugirió que lo hiciéramos desde la reflexión, desde el tiempo, es decir, que pasara un poquito de tiempo para poder hablar de soluciones, de reconstrucción, de recuperación, que es de lo que va de verdad esta jornada. A lo largo de la mañana, y gracias a los expertos que van a participar durante toda la mañana, lo que queremos es poder aportar para poder superar los efectos de la DANA, lo que tenemos los que vamos a estar aquí, que no es otra cosa que conocimiento. Esa es nuestra forma de aportar. Esta jornada no tiene por objeto en ningún momento realizar ninguna crítica a ninguna institución pública. Es decir, el objeto de la misma es aportar nuestras vías de solución, nuestro conocimiento a esta situación tan complicada y tan compleja que nos está tocando vivir a todos y sobre todo a los que estáis en la zona permanentemente y a las diferentes administraciones públicas que están al frente de esta situación. Por tanto, en este sentido, todos los que hoy vamos a intervenir lo hacemos desde la reflexión y desde la construcción, es decir, desde buscar vías de solución y desde echar una mano, desde la colaboración y un poco uniéndonos a todas esas personas que como voluntarios decidieron acudir a solidarizarse con la tragedia y ayudar en los días inmediatos. Pues nosotros lo estamos haciendo desde aquí. Es decir, lo que queremos es colaborar, al margen de que puedan haber opiniones más o menos críticas, pero en ese sentido es como os pedimos a todos que lo entendamos. La intervención debemos contextualizarla en ese ámbito, en el ámbito de la colaboración. Y lo mismo os pedimos a todos los asistentes, es decir, que lo hagamos con ese espíritu constructivo y con ese espíritu de buscar soluciones, ¿no? Y que podamos ayudar a todos en la búsqueda de esas soluciones. Tenemos como asistentes, además, a un gran número de funcionarios, por lo que hemos estado viendo, ¿no? Y estamos seguros de que os estáis enfrentando a situaciones muy, muy complicadas todos los días, que tenéis que resolver con contenido jurídico, con contenido técnico, y que seguro que no tenéis clara cuál es la solución, porque ante situaciones tan complicadas, pues la norma tampoco es clara en ningún momento, ¿no? Y por tanto, pues queremos ayudaros en este sentido con lo que desde aquí podamos establecer. Esperamos, por tanto, que todas estas reflexiones, que todos estos comentarios que todos vamos a hacer sean considerados desde este punto de vista, ¿no? Y para concluir, pues quiero agradecer en nombre de toda la organización de este grupo, también al Grupo Ballester, que desinteresadamente pues, nos ha cedido el espacio en el que hoy nos encontramos, como una muestra de solidaridad, como una muestra de apoyo a todos los afectados por la DANA. Y sin más, pues le doy el paso a Reyes, profesora de Derecho Administrativo de la Facultad de la Universidad de Valencia, que va a moderar la primera de las mesas de hoy. Déjame un boli. Boli. Yo creo que hay.
Bueno, pues nada, en primer lugar, buenos días a todos los que estáis aquí, también a los que nos veis en streaming. Para esta primera mesa, que lleva por título una visión pluridisciplinar sobre las lecciones de la DANA para la ordenación territorial y la obra hidráulica en las zonas afectadas, contamos, como ha dicho Rosa, con un plantel de 5 especialistas que desde la reflexión pues, van a abordar distintos ámbitos sectoriales. En esta función moderadora pido disciplina en cuanto a los tiempos, pues voy a presentar y a dar la palabra a cada uno de los especialistas por un tiempo 10-15 minutos máximo, al objeto de que después nos quede un margen de tiempo para poder abrir el debate entre las personas que estamos aquí y, en su caso, entre quienes estéis viéndonos online. Y sin más dilación, pues presento ya al primer ponente, José María Baño León, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, lo ha sido antes de la Universidad de Valencia Estudi General, miembro del Cuerpo de Administradores Superiores del Estado en excedencia y socio director del despacho Baño León, especialistas en Derecho Público y muy concretamente en urbanismo. Pues cuando quieras, José María. Muchas gracias por la invitación. Lo personalizo en José Vicente Belenguer y en Ricardo de Vicente, que han tenido una magnífica idea, es decir, reflexionar sobre qué podemos aportar, en mi caso desde el derecho, en otros casos desde la técnica, para paliar las consecuencias de esta catástrofe y en el futuro minimizar sus efectos. Como tenemos un tiempo limitado y me gusta ser disciplinado, pues voy a puse como, digamos, título de mi intervención, lecciones de la DANA para la ordenación territorial. Mi exposición, por tanto, va a ser un poco apodíctica, en el sentido de que yo voy a explicar en 6 lecciones las que yo creo que nos ha ofrecido esta catástrofe, que debería ser una oportunidad para mejorar defectos estructurales de la ordenación del territorio y del urbanismo español. Y, por tanto, pues no me extenderé mucho en la explicación de mis tesis, que, por otra parte, yo creo que seguramente comparte la mayoría del auditorio y no tienen ningún carácter novedoso. Bien, en primer lugar, la primera lección, se me permitirá decir que es casi de carácter filosófico, es que porque a veces en algunos de los decretos que se han improvisado para tratar de dar una respuesta a esto no aparece, pero que es algo elemental, que la sociedad no siempre tiene en cuenta. Las grandes catástrofes no se pueden evitar, pero sí se pueden minimizar sus efectos, tanto desde el punto de vista técnico, cosa que a mí no me corresponde estudiar, y desde luego desde el punto de vista jurídico. La segunda lección: tomémonos en serio la ordenación territorial. No nos la tomamos en serio y así nos va. La ordenación territorial hay que tomársela en serio. 2 datos. 2 datos. Pese a ser la Comunidad Valenciana pionera, primero en la cartografía que se hizo previa al Patricova y luego en el Patricova, que fue propiciado por la RAU de 1994, que en ese aspecto fue realmente la ley más, digamos, disruptiva que ha habido en el urbanismo español. Pese a eso, porque tenemos un Patricova del 2015 que no tienen todas las comunidades autónomas, incidiré mucho en el tema que este no es un asunto de la Comunidad Valenciana. Este es un asunto de todo el Mediterráneo y en particular de todo el Mediterráneo español, aparte de otras zonas, ¿no? Pues bien, pese a eso, si miramos la lista de municipios con elevado peligro de inundación del Patricova, pues resulta que no figura casi ninguno de los gravemente afectados por la DANA. ¿Esto qué quiere decir? ¿Quiere decir que el Patricova estaba mal hecho? No, quiere decir que la mentalidad que existía en aquel momento era una mentalidad que los hechos han demostrado que no era suficientemente previsional. No incido mucho en lo que se ha dicho en la presentación,
creo que no es tanto hacer críticas al pasado, sino que nos sirvan de lecciones para el futuro, ¿no? Es decir, salvo error mío, salvo Alchemesi, de todos los que están en este momento en el nivel 2, ninguno de ellos está en la lista de municipios con elevada peligrosidad. Si comparamos eso con los de 172 afectados y los 70 y tantos, digamos, con grave, pues ahí tenemos un contraste. Por tanto, tenemos que mejorar el Patricoba también, tenemos que mejorar los instrumentos. Segundo, la mayoría de municipios afectados gravemente no disponen de plan general posterior al 2015. Me he tomado la molestia de revisar alguno, no voy a hacer aquí una relación pormenorizada, pero claro, a la CUAS 1991, adaptado en 2015, Aldaya 90, Albal 2002, Alfafar 92, Catarrocha 2011, Benetúser 90, Ribarrocha 96, Cheste, quiero poner este caso específicamente, es de 1995, se presenta en 2024 y el documento de inicio dice, 2 puntos, tras más de 15 años de tramitación. Fin de la cita. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estos municipios, por razón puramente temporal, no han podido prever el riesgo de inundabilidad. Por supuesto, no existe ninguna visión. Hubo un proyecto de plan, digamos, de acción territorial del área metropolitana de Valencia. Valencia es un área metropolitana, es decir, se quedó, porque como los procedimientos tardan tanto, pues se quedó ahí. Lección tercera. La lección tercera la sabemos todos, del programa la sabemos todos. Y esta Dana no ha hecho sino ponerla de relieve de una manera catastrófica. Hay que reducir los plazos del planeamiento. Y para ello, a mi juicio, y creo que muchos comparten esto, es imprescindible separar el plan general municipal como instrumento estratégico de ordenación del territorio de los planes urbanísticos, que son planes de inversión, ya sean planes de renovación, planes de ampliación, planes de desarrollo del suelo. Si no simplificamos el plan general, no haremos ordenación territorial al nivel adecuado. No puede tardar un plan estratégico municipal 15 años. Y ya es hora de cambiar un modelo cuyos resultados los tenemos a la vista. No me voy a desarrollar esto porque muchos de ustedes conocen mis trabajos al respecto, que no es una posición aislada mía, sino que recoge una evolución que ya estaba implícita en la RAU del 94. Que luego sus desarrollos se cometieron a lo largo de su desarrollo, incluso en su tramitación parlamentaria, pues determinados, vamos a llamarlo, desafueros. Pero las ideas básicas estaban ahí y siguen estando ahí. Un plan estratégico municipal que tiene que se fije no en los aprovechamientos, no en la edificabilidad, sino que se fije en las grandes líneas maestras del territorio. Por ejemplo, en el riesgo. ¿Qué riesgo de inundabilidad tiene mi territorio? ¿Cómo tengo que ordenar el territorio? Y esa simplificación permitiría unos plazos mucho más cortos. Y dejar las cuestiones de propiedad, que son muy respetables, las cuestiones de inversión económica, que son respetabilísimas, dejarlas para los planes de inversión, que no son planes parciales, son los planes urbanísticos. Un esquema que con muy diferentes modos se aplica en la mayoría de países europeos. Es decir, distinguir lo que es ordenación del territorio de lo que es urbanismo. La ordenación es presupuesto del urbanismo, pero no es solo urbanismo, no es solo financiación. Porque uno de los grandes problemas que tenemos es que como el urbanismo es
la fuente fundamental de la financiación municipal, todo eso hace que la presión urbanística disminuya el interés político sobre la ordenación del territorio. Tenemos que cambiar este sistema. De la misma manera que en la vivienda, para empezar, lo que tenemos que decir, me remito al informe del Banco de España sobre vivienda, nada sospechoso, el Banco de España, de heterodoxia económica, donde se dice que somos uno de los países que menos invierte en vivienda social y en vivienda pública, pues de la misma manera que eso es fundamental cambiar, tenemos que cambiar la perspectiva de la ordenación territorial. Lección cuarta, que ya sabíamos, pero ahora es clamoroso. Tenemos que cambiar las técnicas administrativas de cooperación en un Estado federal o autonómico. No puede ser esta división de competencias en vez de sumar. ¿Cómo se van a resolver los problemas con informes? Yo hago con federación un plan, informa a la comunidad autónoma. El ayuntamiento informa. Eso es una tecnología jurídica del siglo XIX, cuando entre otras cosas se iba a caballo y empezaba el ferrocarril. Hoy en día es imprescindible que se organicen órganos administrativos de composición mixta, lo que se ha llamado hace muchísimos años un federalismo cooperativo, y que se discutan en el seno de las comisiones los problemas. No, yo hago el informe, no hago el informe. Esto es patético. Ejemplo de esto, no lo digo yo, lo dice el Decreto Ley 7/2004 de 11 de noviembre, que prueba el fracaso del sistema. Me consta que cuando el gobierno del Estado quiso hacer frente a esto, pues acudió a todos los ministerios a ver qué se podía hacer. El ministerio encargado del urbanismo, como cambia tanto de nombre, ya no me acuerdo cuál es ahora exactamente, pues dice en su artículo 39 que con objeto de obtener suelos finalistas se creará un grupo de trabajo para contemplar la reducción del número de informes, proponer su emisión conjunta o el silencio positivo en caso de no emisión. ¿No es esto una proclamación de que los procedimientos administrativos actuales no sirven? Primera cuestión. Y segunda, porque no se cambia definitivamente, no solo para los municipios afectados por la DANA. Lección quinta. La búsqueda de soluciones ad hoc o mágicas no sirve si no cambiamos el marco general. Véase, por ejemplo, el Decreto Ley 20/2004 del Gobierno valenciano, del que otras personas van a hablar. Yo no tengo, me quedan 2 minutos o 3, ¿vale? Pero un decreto bien intencionado, pero que en muchos casos plantea más problemas que resuelve. Por ejemplo, en las disposiciones transitorias, ¿no? O, por ejemplo, hablamos de planes de reconstrucción, pero ¿quién financia los planes de reconstrucción? ¿Cómo se hacen? Y, sobre todo, ¿cuántos años vamos a tardar en ejecutar un plan de reconstrucción? Me decía ahora a la entrada una secretaria municipal, con toda razón, volvemos a las técnicas administrativas, me decía, bueno, y aunque nos financie el Gobierno del Estado el 100%, ¿quién gestiona la contratación de esto? Si tengo un arquitecto municipal y un ingeniero, ¿quién hace los pliegos? Lo mismo. Hace falta cooperación. Es que no se pueden hacer unos pliegos modelos en que participe el Estado, etcétera. Es que no se puede delegar la gestión del ayuntamiento a la comunidad autónoma o al Estado. Todas esas técnicas están disponibles. Si no cambiamos la mentalidad, no hacemos nada. No hacemos absolutamente nada. Y la última lección, que enlaza filosóficamente con la primera, ¿no? Todo lo que hemos expuesto demuestra que debemos cambiar la percepción del riesgo en nuestra sociedad respecto de la inundación en todo el Mediterráneo. No solo en el planeamiento y en la gestión urbanística, también en las medidas de prevención. Es decir, nos consuela ahora pensar, esto mi compañero sabe mucho más que yo, si el periodo de retorno de lo que ha pasado son 1000, 1500, 2000 años, 3000, puede pasar.
Es decir, tenemos que cambiar la percepción del riesgo y la percepción social del riesgo, ¿vale? Esto me daría para muchas explicaciones. Si tenemos que cambiar también las advertencias en el registro de la propiedad, en fin, de si algo está en un suelo inundable, si tenemos que cambiar las normas de cómputo de la edificabilidad en muchas zonas inundables para que la planta baja no compute y se prohíban los sótanos, etc. En fin, pongo aquí el ejemplo que está en la memoria presente en todo, ¿no?, de cómo ha resistido la tipología de un gran centro comercial que se llegó a convertir en el centro de referencia. En fin, tenemos que cambiar la mentalidad y tomarnos en serio la ordenación territorial. Nada más. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Me ajusto. Sí, mucha disciplina. Y pues damos paso ya a Félix Francés García, catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Politécnica de Valencia, vicepresidente de la Plataforma Tecnológica Española del Agua, responsable del Grupo de Investigación de Modelación Hidrológica y Ambiental de la Universidad Politécnica y director y partícipe de distintos proyectos de investigación y de estudios en los campos de la modelación hidráulica urbana. Pues cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Para poder yo ver la pantalla y como no hablo tan bien como un buen abogado, me tengo que basar en diapositivas. Y para no excederme, me pongo el cronómetro. Creo que ha sido una buena idea, yo creo, y hay que felicitar a los organizadores esta mezcla, ¿no? Con un tema común, que son las inundaciones de octubre de 2024, mezclar la parte jurídica con la parte de ingeniería y también de territorial. Yo de lo que iba a hablar exactamente, no he seguido las indicaciones del título. Yo creo que de lo que voy a hablar es de la gestión estratégica del riesgo de inundación aplicado al evento de la Dana. Aunque probablemente muchos de ustedes ya lo saben, pero no todos, y en todo caso yo creo que es importante interiorizar algunas ideas básicas. La primera es que tanto el Patricova, que no lo decía directamente, pero sí implícitamente, del 2003, como la Directiva Marco de Gestión de Riesgo de Inundación de 2007, deja muy claro que el objetivo de la gestión del riesgo es la reducción de las consecuencias negativas, es decir, del riesgo per se. En el caso de la Directiva Marco, eso se traduce en la práctica en una evaluación y peligrosidad del riesgo para conocer qué es lo que está ocurriendo y a partir de ese conocimiento establecer unos planes de gestión de riesgo de inundación, además de forma periódica cada 6 años. Hay que tener claro qué es el riesgo, y el riesgo no es lo mismo que peligrosidad. La peligrosidad de inundación es la combinación de la frecuencia y magnitud, por un lado, y eso en la práctica se traduce en unos mapas de magnitud para diferentes niveles de probabilidad o periodo de retorno. Distinto del riesgo. El riesgo es cuando tratamos de medir las consecuencias. Un riesgo medio, normalmente una densidad de riesgo en el espacio, y un riesgo medio anual. Cruzamos la vulnerabilidad del territorio espacialmente con la peligrosidad a través de lo que se denomina exposición y obtendríamos ese riesgo. Este es el mapa de densidad de riesgo que obtuvimos en el año, bueno, igual no sé si es de 2006, el láser no va o no se ve, en el que estimamos en 15 millones de euros al año, solamente para las inundaciones de Pollo y Pozalet, euros de 2006, y no contando ni con los costes, daños indirectos asociados a un fenómeno de inundación, ni tampoco los daños directos de coches, de limpieza de sedimentos y daños en infraestructuras, ¿no? Es decir, que es claramente una infravaloración de los daños reales. ¿Qué podemos hacer para disminuir el riesgo? Pues podemos actuar en la peligrosidad o podemos actuar en la vulnerabilidad. Las infraestructuras para la disminución de la peligrosidad, bueno, aquí hay un listado, no voy a entrar, por supuesto, en describir cada una de ellas, solamente hay dos cosas importantes. Primero, que no hay una receta única, cada caso es diferente y en cada caso habrá que aplicar unas actuaciones u otras, eso por un lado. Y por otro lado, ya se hizo
Aquí, donde estaba Ramiro. Ya en el 2006, la ingeniería que se encargó que fue AMINSA, con la dirección de Ramiro Martínez, sí, yo creo que en aquella época no existía el concepto de soluciones basadas en la naturaleza, pero ya se aplicó en realidad en la práctica. Ahora mismo uno no puede ir a Bruselas con soluciones que no sean de tipo, salvo que esté muy justificado, que no sean de ecoingeniería y soluciones basadas en la naturaleza. No solamente, a ver, es algo bueno, va a funcionar seguro que mejor, puede ser algo más caro, pero medioambientalmente va a ser más aceptable, independientemente de que, si no es así, no va a haber financiación europea. En ese plan, la solución a la que se llegó es una restauración hidrológico-forestal en la cuenca alta de los barrancos de Pollo y Puzalet, y en la zona inundable, corredores verdes, una zona de sacrificio en la desaparición, bueno, más o menos desaparición del Rambla del Pollo, que afecta a zonas agrícolas, que no es económicamente razonable en general su protección, y solamente donde hay falta de espacio, porque estamos entre edificios o entre industrias con una limitación de espacio, los corredores verdes ocupan más con el encauzamiento tradicional, pues en esas situaciones, encauzamientos y una balsa de laminación se diseñó en el Pozalet. Total, la inversión en euros de aquel momento, solo 150 millones. El nivel de protección que se alcanzaba con esos 150 millones era de 500 años de periodo de retorno, que es lo que indica el Patricova como un objetivo de protección deseable, siempre y cuando sea económicamente y técnicamente posible. Si no, se puede reducir ese nivel de protección. Claro, 140, con esa infraestructura siempre hay un riesgo residual y eso es muy importante desde el punto de vista de la percepción. O sea, ninguna medida nos va a evitar el riesgo. De los 15 millones se reducían 11, luego quedan 4 con la cuenta de aquel momento. Quedaban 4 millones de euros al año de riesgo residual, pero bueno, desde el punto de vista de eficiencia económica, solamente con los daños económicos, pues 150 millones para reducir 11 millones de euros al año, la eficiencia es altamente positiva. De hecho, este plan pasó todos los filtros y se aprobó a nivel del Ministerio. Pero claro, no nos podemos quedar con las medidas de tipo infraestructuras. La experiencia mundial nos dice que si solo nos quedamos con la reducción de la peligrosidad con infraestructuras, fundamentalmente se genera una sensación falsa de seguridad que hace, vale, hemos reducido la peligrosidad, pero se incrementa la vulnerabilidad y la exposición, con lo cual tenemos más riesgo, a pesar de haber reducido la peligrosidad. Y para reducir esa vulnerabilidad y exposición, pues hay un conjunto de actuaciones que contribuyen fundamentalmente a mejorar, bueno, reducen los daños, por supuesto, especialmente las víctimas. La verdad que sí que nos sorprendió. A mí personalmente no me sorprendió el impacto económico, lo teníamos claro, y más en este caso que era por encima de 2.000 años de periodo de retorno, los daños tenían que estar en ese orden. Lo que sí que me sorprendió, honradamente, son las víctimas humanas, que tiene su explicación a posteriori, pero que a priori no, vamos, la verdad es que no tenía ni idea. Pero desde luego algunas de estas hubieran contribuido a que la mayor parte de las víctimas no hubiesen fallecido. No hay que pegarse latigazos. Hacemos, como todo el mundo, cosas mal, pero también otras cosas las hacemos bien. Y aquí hay una lista de lo que, en mi opinión, nos podemos aprovechar. Afortunadamente hay, para bien o para mal, hay un nuevo cauce del Turiac que genera un nivel de protección casualmente, porque no se hicieron los números en aquel momento, pero en estos momentos pues, hicimos y lo hemos repetido varias veces, aproximadamente el nivel de protección de 500 años. Y eso da margen para utilizarlo para la disminución de la peligrosidad en el Horta-Sud. Tenemos el Patricova, que da una visión espacial de la peligrosidad, que eso es clave en la ordenación del territorio y la normativa urbanística que apunta a la zonificación de usos y también tiene cuestiones de adecuación de edificación e infraestructuras. A través de la Directiva Marco, pues hay unos planes, hay unos mapas de muy detalle de lo que se denomina el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, pero solo en las zonas urbanas, que son las de mayor riesgo, que es lo que se enfoca la Directiva Marco. Pues eso sigue siendo importante, la visión espacial exhaustiva del Patricova, con una cartografía, por supuesto, tiene que ser más simplificada. Con un plan, en este caso estaba el plan de 2006, que se ha ido manteniendo en los dos ciclos de la Directiva Marco.
Mal que bien, hay una predicción meteorológica, hay un excelente sistema de observación a nivel nacional, que son los SAIS, de la hidrología, y bueno, hay una estructura de protección civil y a nivel nacional, regional y municipal. ¿Por qué he hablado de un plan estratégico? Y me ha alegrado que José María hablase también, introduciese la palabra estratégico, ¿no? Ese plan estratégico lo que quiere es tener una visión más allá de un plan de obras, que es lo que en la práctica son los PGRIs, que sea el resultado, mejor conocimiento, todo es mejorable, también la parte del conocimiento, que sea eficaz y eficiente, eficaz en la reducción del riesgo y eficiente en las inversiones previstas, que esté integrado en el territorio y su planificación. Por eso es ahí donde yo creo que es más importante la palabra, donde se deriva de forma más significativa la palabra estratégico, y que sea socialmente consensuado. Y como corolario, pues hombre, la experiencia que ganemos en conjunto en la DANA, pues nos puede servir para mejorar en la nueva versión del Patricoba, estoy seguro de ello, ¿no? Y de hecho se está trabajando en esa línea. Primera línea de actuación, mejorar el conocimiento. El sistema nacional ha hecho muy bien las cosas, pero se pueden hacer mucho mejor. Por ejemplo, tener de verdad en cuenta el planeamiento en la evaluación de la peligrosidad y el riesgo, el cambio climático, que se está introduciendo de forma simplificada y no se cartografía, e incluir los sedimentos que hemos visto que pueden ser muy importantes. Y la venida catastrófica, por ejemplo, de 2000 años, para eliminar esa percepción de falsa seguridad. Si cartografiamos hasta 500 años y protegemos hasta 500 años, pues no hay nada en el mapa de peligrosidad. O sea, hay que indicar que no, 500 es un nivel muy alto de protección, pero puede haber algo peor. El plan de 2006, o tal como esté actualizado en estos momentos, espero que se esté revisando, porque las cosas cambian. Los polígonos industriales han crecido, con lo cual hay menos espacio. Se puede aprovechar la destrucción de edificios actual y con una pequeña expropiación para generar más espacio, para que la capacidad de los encauzamientos sea mayor. En realidad, el desvío al nuevo cauce con seguridad va a suponer una pequeña reducción del nivel de protección de la ciudad de Valencia, pero bueno, habría que evaluarlo. Estamos hablando de verdad de 10 años de periodo de retorno, pues yo creo que podemos ser perfectamente generosos. La ciudad de Valencia de ceder 10 años de periodo de retorno al sur para que su nivel de protección sea razonable, ¿no? Las medidas de adecuación de infraestructura y de edificación que tiene el Patricoba son muy sucintas, pero yo creo que son muy adecuadas. Por ejemplo, lo primero que se dice en el anexo 1 del 2015, y yo creo que también lo primero en el 2003, es las edificaciones, pues eso es válido para viviendas, industria, lo que sea, de primera planta, tienen que tener acceso, en zona inundable, tienen acceso a la planta superior interna, y si no hay planta superior, la terraza o el tejado. Bueno, podemos detallar mucho más, a ver si se podría detallar eso, que a su vez tiene muchos matices, claro, en unas recomendaciones de mayor detalle, pero podemos aprovechar en la reconstrucción ese tipo de indicaciones, y como están otras muchas, unas cuantas más. 10 minutos. Muy bien. Coordinar la reconstrucción dejando espacio al río, ¿no? Es lo que le había comentado antes. Revisar y mejorar la planificación de los municipios afectados. Y en todas estas situaciones, aprovechar, en mi opinión, como corolario, para la mejora para un Patricoba 3 mejorado, ¿no? Ya ha sacado por fin Confederación del Júcar, lanzó un contrato de un sistema de predicción, teniendo un magnífico sistema de observación. No sé, no parecía razonable que no hubiese ningún sistema de predicción. Bueno, ahora saca el contrato y lo están mejorando. Los planes de emergencia claramente son mejorables, deberían coordinarse a escala de zona de inundación y tener en cuenta la inundación catastrófica. Y ya por último, bueno, el protocolo de transmisión, yo no soy experto en tema de alertas y emergencias, pero bueno, me parece que el protocolo de transmisión de la información entre AEMET, Confederación y Protección Civil, pues es clarísimamente mejorable. Y algo muy importante,
es la sensibilización de la población frente al riesgo. Si la gente sabe que de verdad está en una zona inundable y sabe lo que tiene que hacer en caso de inundación, y por supuesto que el mensaje de la alerta esté orientado a lo que tiene que hacer, no es lo mismo una inundación pluvial, que puede sacar el coche del garaje, que una inundación fluvial, da igual que lo saques, déjalo, quédate en casa. O sea, si el mensaje está bien orientado y la gente sabe lo que tiene que hacer, los daños económicos se van a reducir y, por otro lado, sobre todo la pérdida de vidas humanas. Y, como también creo que ha mencionado José María, hay que planificar la financiación, claro, no podemos plantear muchas cosas sin saber cuánto nos tenemos que gastar, cuándo hay que gastarlo y quién lo tiene que hacer, ¿no? En definitiva, yo creo que como conclusiones, así que acabo, Reyes, las consecuencias económicas y sociales nos exigen el máximo rigor posible. Hay que tener claro que el objetivo es la reducción del riesgo. No hay que olvidar, y eso se han olvidado las autoridades de las medidas no estructurales. Podemos reconstruir disminuyendo el riesgo del norte a sur. En mi opinión, creo que un plan estratégico es importante, que incluye lo que ya se está haciendo. Por supuesto, no tiene que parar lo que es urgente, pero sí empezar a pensar en las mejoras futuras. Es fundamental la coordinación entre administraciones y la financiación, como he comentado antes, y bueno, la experiencia nos puede ayudar a mejorar, por ejemplo, en el Patrico. Y efectivamente, como ha dicho Rosa, yo creo que la solidaridad es desde luego algo que hay que destacar de todo esto. Gracias. Pues sí. Bueno, pues si te parece, para que podamos... ¿Perdón? Para que no tapes Bueno, pues damos paso a Jorge Olcina Cantos, es catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alacant, forma parte del Grupo de Investigación en Clima y Ordenación del Territorio y de otros muchos grupos de investigación competitivos sobre historia y clima, agua y territorio, y es presidente también de la Asociación de Geógrafos Españoles desde 2017. Pues muchas gracias. Bueno, muy bien hallado y agradecido por la invitación, y creo que este tipo de encuentros va a ser necesario hacerlo porque necesitamos mucha reflexión y mucho conocimiento que todos podamos aportar desde nuestras especialidades para la reconstrucción y sobre todo para que no vuelva a ocurrir un evento como el que vivimos. Yo les he preparado una presentación. Ahora... Perdón. Bueno, les voy a hablar más de la parte territorial, haciendo algunas reflexiones sobre la necesidad que se ha comentado, yo creo que con mucho acierto, de tomarnos en serio la ordenación del territorio, ¿no? Bueno, la rueda de la transformación del territorio no para. Desde que ocurrió la DANA hemos estado asistiendo a noticias de este tipo porque hay proyectos que habían quedado en cartera, por así decirlo, y bueno, pues corre prisa o seguramente es necesario sacarlos, ¿no? Lo que les vengo a decir es que el litoral mediterráneo, y a mí me gusta hablar también del litoral mediterráneo, no solo de Comunidad Valenciana o de Provincia de Valencia, como en este caso, vive de esto. No ser conscientes de esta cuestión o pedir soluciones que pasen por un decrecimiento, por una paralización del urbanismo y tal, es no estar pegado a la realidad, ¿no? Por tanto, lo que podemos hacer es pues ir modificando un poco pautas, sabiendo que vamos a tener que seguir viviendo de esta cuestión, ¿no? Miren, el cambio climático nos obliga a 4 cambios importantes en planificaciones básicas de toda sociedad democrática, ¿no? La planificación territorial, punto fundamental, y por eso estamos aquí. La planificación del dominio público, porque se está convirtiendo en un problema la gestión, la planificación del dominio público, y junto a eso la planificación de los recursos, tanto de la costa como del recurso agua. Por supuesto, la planificación económica,
y hay dos sectores que en el litoral mediterráneo tienen que empezar a trabajar en la adaptación, la agricultura y el turismo. Empieza a haber algunos ejemplos de buenas prácticas y la planificación de emergencias. Tenemos que ir adaptándonos a la nueva realidad climática, modificando calendarios, modificando protocolos, porque efectivamente nos hemos dado cuenta que no están ajustados. Miren, el dominio público se está convirtiendo en un objeto de controversia, ¿eh? El marítimo terrestre y el hidráulico, ¿no? Seguramente, y vuelvo a una afirmación que me gusta mucho, por la falta de cooperación entre administraciones, ¿eh? No podemos hacer deslindes sin contar con la administración más próxima, sin contar con los concesionarios, porque vamos a tener problemas continuamente, ¿no? Sería mejor sentarnos en una mesa y ver qué soluciones podemos hacer ante esta cuestión. Una última noticia que a mí me sorprendió de estos días, a raíz de esas lluvias, de ese temporal de la semana pasada, bueno, pues que parece que acusamos al medio natural, al medio físico, al clima del problema que estamos teniendo en el territorio, ¿no? Cuando una imagen como podemos ver ahí vale más que 1000 palabras. Miren, el tratamiento del riesgo natural en España ha evolucionado mucho en poco tiempo, ¿eh? En otros países, Estados Unidos fue el pionero, luego países europeos. En España el tratamiento del riesgo desde el punto de vista científico nos llegó a comienzo de los años 70 y desde entonces hemos ido trabajando, por así decirlo, a golpe de desastre, ¿no? Ocurrió un desastre y nos disponíamos a mejorar los enfoques en peligrosidad, en vulnerabilidad, en exposición, y al hilo de eso se ha ido desarrollando también toda una serie de normativa que ha ido pues, mejorando la situación previa existente. Dos diapositivas sobre el cambio climático, ¿no? Porque hemos oído mucho en estas semanas de Dana y post-Dana y las redes sociales ardían, ¿no? A favor y en contra. Ya les dejo claro mi postura, que el negacionismo para mí es una creencia, por tanto yo me muevo en los datos científicos, en la evidencia científica, y ahí está lo que está pasando con el clima de nuestro planeta, ¿no? Tenemos un balance energético desajustado en uno de los elementos que no es natural, sino que es de causa humana, y eso está alterando no solo la subida de temperaturas, que es lo que más conocemos, sino la propia dinámica atmosférica. Luego incidiré en esto para explicar una de las causas que pudo afectar a la Dana. ¿Qué pasa en el Mediterráneo? Se produce un fenómeno con un palabra que a mí me gusta utilizar últimamente, que es la mediterranización del proceso de calentamiento, ¿no? Aquí tenemos unas condiciones singulares del proceso global de cambio climático, ¿no? Por propia estructura geográfica y por la existencia de un mar frente a nuestras costas que se está calentando mucho en muy poco tiempo, ¿no? El mar Mediterráneo se ha calentado el doble desde los años 80 que lo ha hecho el aire. 1,5 grados, agua del mar, 0,7 el aire suprayacente. Y todo esto conduce, por un lado, a esa subida progresiva de temperaturas que no conseguimos frenar, pero por otro, a movimientos de la dinámica atmosférica más enérgicos, ¿no? Por eso pasamos del calor al frío en tan poco intervalo de tiempo. Las masas de aire, que son las que generan los tiempos atmosféricos, se mueven con mucha más energía, ¿no? Para esto necesitamos modelizar, pero modelizar útilmente, ¿eh? Está claro que los organismos internacionales, nuestra propia Agencia Estatal de Meteorología está haciendo modelos a medio y largo plazo, Horizonte 2100, pero eso realmente en la planificación territorial no nos es muy útil, ¿no? Necesitamos modelos de corto medio plazo, ¿no? 2030, 2040 es con lo que vamos a tener que jugar a la hora de llevar a cabo actualizaciones del planeamiento que va a ser necesario hacer, ¿no? Miren, ¿cómo se incorpora todo esto? Y ya voy en el tramo final de la intervención. Bueno, todo esto se incorpora de diferentes maneras, ¿no? Pero tenemos una herramienta que es la infraestructura verde, como saben, que nos permite ahora incorporar todas estas cuestiones vinculadas con el riesgo, el análisis de riesgo y con la adaptación al cambio climático. Estamos en un territorio de riesgo, ¿eh? Históricamente el Mediterráneo lo ha sido así, ¿eh? Y hemos tenido eventos extremos seguramente mucho más importantes que la Dana, sin duda, ¿eh?
Los anales hidrológicos así nos lo dicen, ¿no? Pero es verdad que ahora estamos nosotros aquí en un proceso de calentamiento que podríamos solucionar nosotros si quisiéramos, pero la humanidad de momento no está por la labor de solucionarlo, y estamos en un contexto donde a ese escenario de riesgo que especialmente en España hemos generado desde los años 60, ocupando espacios que seguramente no deberíamos haber ocupado, espacios de riesgo frente a temporales y sobre todo frente a inundaciones. Sumamos un factor nuevo, que es el aumento de la peligrosidad. ¿Por qué? Por efecto del calentamiento. Miren, la peligrosidad va al alza, ¿no? Y hay dos aspectos que claramente en esta última dana se pueden relacionar con el proceso de cambio climático. Primero, hay una mayor frecuencia de procesos de reajuste de la atmósfera. ¿Qué quiere decir esto? Llanamente, tenemos más danas ahora que hace 30 años. Desde que comenzó este siglo se ha producido un incremento en la frecuencia de lo que llamábamos gotas frías o danas, entre un 12 y un 15% en relación a lo que ocurría en los años 70, ¿no? ¿Por qué? Porque como estamos en una atmósfera que continuamente se está calentando, necesita la atmósfera autorreajustarse térmicamente y nos manda más aire frío de las latitudes polares. Y eso termina configurándose aquí como una gota fría. El segundo aspecto, un calentamiento también progresivo y constante del mar Mediterráneo. Y esto para mí es de las cosas más preocupantes que tenemos, porque un mar Mediterráneo cálido es un mar Mediterráneo que transfiere mucha energía en los procesos atmosféricos, ¿no? Que nos caigan, la dana de Valencia no ha batido un récord de lluvia en 24 horas, como saben, ¿no? Ha estado cerca, pero no lo ha batido, pero sí que ha batido un récord de lluvia en una hora. Eso es lo problemático. Casi 200 litros en una hora es lo que puede llover en territorios del sureste peninsular en todo un año, ¿no? Y te cae en una hora. Eso, y Félix lo conoce muy bien, no hay espacio geográfico, no hay cauce que lo pueda asumir de manera normal, ¿no? Y luego estamos en un entorno de elevada vulnerabilidad. Tenemos mucha población, tenemos actividades económicas de alto valor económico, porque históricamente pues, nos hemos constituido en una sociedad así. Tenemos también una pérdida, que esto yo creo que es interesante recuperarlo, ¿no? De esa concepción del riesgo tradicional que tenía la sociedad mediterránea. Parece que el ser humano se cree superior, ¿no? Tenemos posibilidades, tenemos economía, presupuesto para poder dominar la naturaleza y hemos visto que no la podemos dominar. Y luego es verdad que tenemos una vulnerabilidad, podríamos decir, institucional. ¿Qué quiero decir con esto? Que a la hora de tramitar aquellos instrumentos que son necesarios para garantizar la seguridad, sobre todo de las personas, la pérdida económica siempre la vamos a tener, no estamos yendo al ritmo que deberíamos, ¿no? Ahora les enseñaré algunos datos. Y luego hay una vulnerabilidad comunicativa, ¿no? Estamos en un contexto en el que las redes están lamentablemente haciendo daño. Hay redes muy favorables, información magnífica, pero hay redes muy negativas y no estamos teniendo la capacidad de frenar esa oleada, ¿no? Miren, el litoral mediterráneo tiene una exposición media alta en su conjunto, podríamos lanzar este titular, ¿no? En estas semanas muchos periódicos, ¿no? Muchos digitales decían, está tu casa en zona inundable, ¿no? Y entonces sacaban los mapas del Sistema Nacional de Cartografía, hacían una fusión con los datos del catastro y claro, la gente se veía que en la manzana de su casa había una mancha azul y se ponía... Claro, eso tampoco se puede difundir de esa manera, ¿no? Hay que explicar lo que significa esa mancha, ¿no? Porque no es lo mismo estar en un periodo de retorno de 500 que de 100 o en una zona de flujo preferente, ¿no? Y un dato muy interesante, ¿no? De cómo ha aumentado esta exposición es que casi todo o gran parte de lo malo que hemos tenido se produce desde los años 90 hasta la crisis del 2008. Ahí es donde aumentó de una manera muy importante la exposición, por así decirlo, la ocupación de zonas de inundación. Estoy acabando. Miren, para mí hay dos problemas importantes en estos momentos en la integración del riesgo y del cambio climático
en la planificación territorial. Primero, la antigüedad del planeamiento se ha comentado y es verdad, los procedimientos son horribles. Hay municipios que están 15, 20 años intentando transformar su plan de ordenación urbana, pero quizá lo más destacado es que tenemos planes anteriores al 2000, ¿no? Cuando todas estas ideas de sostenibilidad, de adaptación, de integración del riesgo no tenían importancia, no se les daba importancia, y tenemos también mucho planeamiento anterior a la primera ley del suelo que nos obliga a incorporar mapas de riesgo, que fue la del 2008, como saben, a nivel estatal. Y luego, miren, el segundo problema es que hay una interpretación errónea de lo que son mapas de riesgo. Un mapa de riesgo, como bien comentaba Félix, no es un mapa de peligrosidad. No hay riesgo si no hay intervención del ser humano. La peligrosidad, en este caso, es más natural, puede ser tecnológica también, pero si no integramos la acción del ser humano, no trabajamos con el riesgo. Y la ley del suelo nos dice que hay que incorporar mapas de riesgos naturales. ¿Qué es un mapa de riesgo? Pues es una compilación de todo eso que ven ahí. Normalmente lo que se presenta en los planes de ordenación urbana es el número 2, el mapa de peligrosidad, diferentes periodos de retorno. Se hace, como digo yo, un recorta y pega de esa capa del Patricova, que está muy bien hecho en el Patricova, pero eso no es un mapa de riesgo. Si no integro la parte humana, la pérdida económica, la cantidad de población que puedo tener ahí, no tenemos realmente un mapa de riesgo. Y luego, como les decía, hemos estado haciendo un trabajo, ¿no?, de revisión del planeamiento que tenemos por toda España, y el litoral mediterráneo, la verdad es que nos sorprende por la antigüedad de su planeamiento. Tenemos planes muy antiguos que deberemos de alguna manera revisar, aligerando trámites, estableciendo alguna figura que afecta a lo estructural y no a lo pormenorizado en un primer momento, algo así. Termino con estas reflexiones sobre ese decreto que nos proponían. A ver, yo en mi modesta opinión, y es una opinión constructiva, creo que es el momento de tener luces largas, de mirar hacia la ordenación del territorio, no solo hacia el urbanismo, como nos decían antes. Está claro que los municipios lo que tienen es que arreglar las casas que se han destruido, por supuesto, pero es el momento de hacerlo con una visión de largo plazo, ¿no? Y es un poco lo que yo he hecho en falta en ese decreto. Yo propondría una figura, yo creo que tarde o temprano la Ley de Ordenación del Territorio Valenciana va a tener que incorporar, a la vista de cómo está el efecto, el impacto del cambio climático, una figura que podría ser un plan territorial de reconstrucción. ¿Por qué les digo esto? Porque de la experiencia de haber trabajado con planes estratégicos territoriales, que está muy bien, un plan estratégico agiliza mucho las cosas, ¿no? Agiliza los procesos, se hace mucho más rápido, ¿no? Pero no tiene entidad jurídica, no tiene valor jurídico y está muy expuesto a los cambios que puede haber en el orden político, ¿no? Si cambia el partido político que gobierna, seguramente ese plan no le va a gustar y lo va a guardar en un cajón. Sin embargo, si le damos una potestad normativa, como una figura, un plan realmente de reconstrucción de zonas afectadas, que en este caso será de inundaciones, pero podrá ser de temporal marítimo, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo creo que esto debería incorporarse tarde o temprano en la ley de ordenación. Y luego hay dudas que surgen de este decreto. El plan urbanístico de reconstrucción va a sustituir al planeamiento vigente, es una figura añadida. Esas dudas son las que a mí me ha generado la lectura. Y luego insistir mucho, por último, en que se incluya la obligación de incorporar cartografía de riesgo, no de peligrosidad, cartografía integral de riesgo. Y ahora estamos hablando de inundaciones, pero hace unos años con el Gloria hablábamos de temporales en la costa y cómo había quedado la línea de costa, ¿no? Y podrá ser sismicidad en zonas de la Comunidad Valenciana que están afectadas por peligrosidad de terremotos, ¿no? Por tanto, que seamos muy rigurosos a la hora de tramitar los planes
en la exigencia de que el mapa sea realmente de riesgos, no de peligrosidad. Y luego miren, y ya con esto termino, tarde o temprano, y es una figura que no gusta a nadie, pero las ciudades del Mediterráneo tienen ejemplos a lo largo de su historia de desalojos, de zonas que fueron afectadas por inundaciones y que se han tenido que desalojar. Es una figura conflictiva, lo sabemos, y es una figura que hay que pactarla muy bien con la gente que allí vive o que ha vivido allí. No se puede ir con un decreto desde arriba a decir esto fuera de aquí, no, hay que pactar bien, igual que hemos dicho de las concesiones en dominio público. Pero hay espacios de alto riesgo que se han visto donde se juega la vida las personas o donde han muerto personas que seguramente no sería recomendable reconstruir, si tienen un alto grado de riesgo y digamos, de riesgo para la vida humana, como se ha visto. Y con esto termino. Muchas gracias. Bueno, pues damos paso ya a Eduardo García Leonardo Tobarra, jefe de Servicio de Planificación Territorial de la Consellería de Medio Ambiente, Infraestructura y Territorio, profesor asociado del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia y autor pues, de distintas publicaciones en esta materia que nos va a tratar. Cuando quieras, Eduardo. Bien, buenos días y bien, primero muchas gracias por la invitación, ¿no? Pues tanto a Broseta como al profesor Ricardo de Vicente, bueno, también a mi director que está hoy aquí presente, ¿no? Y bien, el hablar, ¿no? Pues cuando ya los que me han precedido, ¿no? Pues lo han hecho ya también, pues aumenta la dificultad, pero bueno, voy a intentar ser muy breve, dar una serie de pinceladas sobre el tema que me apuntó Ricardo pues hace ya un tiempo, ¿no? Cuando me llamó, que es el de las ciertas pinceladas históricas. Vamos a poner un poco las luces, ¿no? Sobre los aciertos, ¿no? Un poco en la normativa, en las figuras, ¿no? De ordenación del territorio en esta comunidad autónoma, ¿no? Bien, yo al hablar, o sea, al escuchar, perdón, a profesor Olcina, ¿no? Me venía a la mente por este tema y también profesor Félix Francés, del olvido, ¿no? Muchas veces el olvido que sentimos, ¿no? o que tenemos respecto al territorio en el que vivimos, ¿no? Somos un territorio, esta comarca lo es así, es un territorio de aluvión, y recuerdo yo, pues hace este mes, ¿no? He cumplido 22 años en Generalitat, y cuando me incorporé por aquel entonces, en el año 2003, al Servicio Territorial de Alicante, pues se acaba de aprobar el Padricova, y recuerdo yo, salí a pasear por la ciudad y recuerdo un parque donde había un cartel. Entonces la inundación de Alicante había sido hacía unos pocos años, me narraban un poco lo que había sucedido allí, y un cartel que decía: no permanezca en este lugar en caso de tormenta, ¿no? Y me pareció, claro, muy impactante. Yo nunca había visto algo así, ¿no? Bien, datos, yo también tenía apuntado aquí algún dato, ¿no? Sobre el porcentaje de población de la Comunidad Valenciana que vive en zonas con riesgo de inundación. Pues eso, más del 80% de la población valenciana vive en llanuras aluviales. El 85% del Producto Interior Bruto se genera en llanuras aluviales. Bien, sí que hay una baja percepción del riesgo y, como se ha comentado también, una gran confianza, ¿no? Pues en el hombre, ¿no? En la obra hidráulica, y a veces no tanto sobre las soluciones basadas en la naturaleza, como también se ha comentado. Bien. En cuanto a los hitos que yo me había apuntado aquí, pues brevemente, ¿no? Pues, nosotros tenemos una comarca que en su configuración bebe sobre todo pues, de ese plan general de Valencia de su comarca del año 46, ¿no? Que es el que dio esa visión o esa zonificación más industrial al sur respecto a la comarca del Hortanor. Bien, de todo ese periodo, pues son estas grandes obras de Lirida, ¿no? También las hidrológicas forestales de Licona en aquel momento. Bien, llegamos a su revisión en el año 66, ¿no? Por la Solución Sur, y
Un dato que también tiene que apuntado, ¿no? Porque digamos fuimos un poco olvidados, ¿no? En el tercer plan de desarrollo económico-social, pero sí en aquel momento pues, empiezan a apuntarse ya cuestiones interesantes, ¿no? Por una parte, los planes comarcales de la Diputación, luego quedaron olvidados y luego diremos por qué. Y también, bueno, que en aquella época pues, se clasificó una gran cantidad de suelo, entonces se denominaba suelo de reserva urbana con la ley 56. Y bien, pues llegamos al momento preautonómico y al estrenado principio de autonomía local. Y entonces ahí sí que una crítica que yo realicé en su día, pues en la tesis doctoral, fue pues esa visión entusiasta de la autonomía local, esa posibilidad de derogación de los planes comarcales que entonces inició la Diputación, pero bueno, al mismo tiempo también, pues ciertos aciertos, como por ejemplo en materia de espacios naturales, ¿no? La protección en el año 86 del Parque Natural de la Albufera. Año 86 también que sirvió para derogar el plan de 66 y dar el pistoletazo a la Corporación del Consejo Metropolitano del Horta y la elaboración de las normas de coordinación metropolitana, que son las normas que ya recogen un poco lo que ya después se plasmaría en el Padricova posteriormente, digamos, aunque con diferente terminología. Esas normas de coordinación metropolitana que nunca fueron derogadas e incorporaron ya ese estudio de donde faltaban mayores estudios en según qué zonas. Es muy interesante consultar ese documento porque, por ejemplo, ahí ya se apuntaban soluciones respecto al desvío del barranco de la Saleta, ¿no? O también las obras del barranco del Pollo. Si bien se daba mucha más importancia al barranco de la Saleta que al barranco del Pollo, también hay que decirlo, ¿no? Y bien, pues ya se analizaba pues, todo ese riesgo, peligro, ¿no? También en cuanto al cauce del río Turia. eh, y bien, ¿no? Del barranco del Pollo ya se decía que era el principal causante del aterramiento de la Albufera, ¿no? Y esto también, por lo que sabemos, ¿no? Ya se ha comentado, pues ha tenido también su peso, ¿no? En ciertas decisiones. Y bien, ¿no? ¿Qué ocurre? Que estas normas tenían una cartografía orientativa, ¿no? Pero bueno, ya digamos que frente a esa derogación del Plan General del 66, pues ya por lo menos la Consellería pues empezó ya a introducir, ¿no? Esta cuestión, al menos en este ámbito territorial, ¿no? Y también un dato importante, y es que estas normas destacaban el papel de la huerta como espacio laminador de los procesos de inundación, ¿no? Cuestión también que, pues en la actualidad pues también a veces se ha comentado, ¿no? También incluía, como luego posteriormente el Padricova, su relación de inversiones en infraestructuras y valoración de las prioridades, ¿no? Bien, unos años más tarde, la ley del año 89 de ordenación del territorio incluye ya en un capítulo cuarto medidas directas, ¿no? Y yo recuerdo ya en algún expediente, ¿no? Lo tuvimos, eh, y bueno, recuerdo que sorprendió, no lo voy a decir el municipio, la distancia de construcción de 20 metros de cauces. Esto se introdujo en aquel momento, y bueno, y otras medidas como la prohibición de arbolado en las zonas de cauces, ¿no? Cultivos y demás. Digamos, esta fue una ley un poco inédita, ¿no? Pero bueno, también ahí me gustó releer, ¿no? Pues como José Vicente Berenguer Mula, pues ya al hilo de esta ley del año 69 ya incidía en la necesidad de que los planes de acción territorial sectoriales pudieran modificar determinaciones del planeamiento urbanístico, ¿no? Y esto había tomado la nota, quita, así. Bien. Hay que destacar, como ya se ha dicho también, las cartografías de riesgo de inundación, ¿no? La orden del año 99, ¿no? Que ya hizo que fueran de necesaria observancia. Y por fin el Padricova. El Padricova del año 2003 fue Premio Nacional de Medio Ambiente, el año anterior, del Ministerio, y que, bueno, no voy a entrar en detalle porque ya se ha visto, ¿no? Bien, ¿qué ocurre? Este Padricova, ¿no? Pues que en su momento, pues con esos planos en papel, ¿no? Que manejábamos y demás, pues pasan los años, se nos hace mayor y, bueno, llega la directiva 2007, la directiva de evaluación y gestión de riesgos de inundación, además coincidiendo con la directiva INSPIRE, ¿no? Por todas las técnicas
de los FIG, pues toda esa evolución, y el Real Decreto del año 2010 del Estado, ¿no? Comienza a hablar ya de evaluación preliminar de los riesgos, los mapas de peligrosidad, los mapas de riesgos, que han de revisarse cada 6 años, ¿no? Y bien, ¿no? Ese plan, o sea, perdón, ese Real Decreto fue impugnado por la Generalitat. En aquel momento, yo lo que recuerdo, pues es que se veía pues, como un solapamiento, ¿no?, con las competencias autonómicas en la ordenación del territorio. Y, bueno, al final el Tribunal Supremo pues, puso el acento, ¿no?, en el título competencial de seguridad pública y al final se vio pues, como el Patricova pues, era un instrumento que puede ser un complemento muy adecuado, ¿no? Y una forma también de colaboración entre administraciones, ¿no? Y de hecho, revisando un poco papeles en casa, ¿no? Pues encontraste el folleto, ¿no?, del año 2013, como ya se organizaron unas jornadas, ¿no?, en su momento entre la Consellería y la Confederación sobre la gestión del riesgo de inundación en la Comunidad Valenciana, un nuevo marco de colaboración administrativa, donde están aquí además algunos de las personas presentes, ¿no? Bien. Otro hito importante, la infraestructura verde, como bien se ha apuntado. Si fuimos pioneros en España con el Patricova, también lo fue la Comunidad Valenciana en el año 2009 con la introducción de la técnica de la infraestructura verde en nuestra legislación, ¿no? Y bien, ¿no? Pues luego la infraestructura verde pues fue recogida también en la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana de 2011, ¿no? Y bien, revisión del Patricova de 2015, pues se añade la capa de la peligrosidad geomorfológica, pues bueno, se complementa este plan con la cartografía del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, ¿no? Y bueno, un dato muy importante, ¿no?, es también, ya lo establecía el Patricova de 2003, esa utilidad de los estudios de inundabilidad, ¿no?, pues para poder concretar, ¿no?, la peligrosidad con mayor detalle y demás, ¿no? Pues luego, pues bueno, ese registro de municipios de elevado riesgo, ¿no? Yo recuerdo que el jefe de servicio en aquel momento me decía, es que parece que hay un gran interés en formar parte de ese listado. ¿Por qué? Porque también formar parte de ese listado de municipios de elevado riesgo de inundación te permite ciertas flexibilidades en cuanto a la normativa de Patricova. Esto es también un tema a lo mejor para poder reflexionar, ¿no? Y bien, ya por ir terminando, ¿no?, pues el Plan de Acción Territorial de la Huerta de Valencia, pues bueno, pues lo cito porque forma parte, ¿no?, de la comarca, buena parte del área afectada, ¿no?, en la Dana, ¿no? Pues este plan desclasifica suelos urbanizables con peligrosidad de inundación de los 500 años, periodo de retorno. Es compatible con las infraestructuras hidráulicas, ¿no?, si bien requiere un estudio para estas de integración paisajística. Desde la Consellería, ¿no?, y bueno, más o menos, sí que se ha estado trabajando para poder introducir una modificación, ¿no?, en este sentido, para que el informe del Departamento de Paisaje no tenga carácter vinculante, ¿no? Es una forma también de poder facilitar, digámoslo así, y de poder conectar esos distintos informes que confluyen en los distintos procedimientos que se dan, tanto en proyectos como en planes o programas, ¿no? Y bien, ¿no?, pues este instrumento, ¿no?, en este caso el Plan de la Huerta, pues también permite aprovechar el suelo rural de la huerta, ya indicaba las normas del 88, como absorción de caudales, servicio ecosistémico, ¿no? Y bueno, ha sido curioso también ver el proceso de participación que se realizó por parte de la Consellería, ¿no?, a este respecto, ¿no? Bien, por ir finalizando, respecto al Decreto Ley 20/2024, pues bueno, luego pues si hay alguna cuestión o duda, pues se puede comentar, ¿no? Sí que se puede indicar pues que ya ha sido convalidado per les Corts. Yo no participé directamente en ese trabajo, ¿no?, sino en el tema de la huerta. Pero bueno, al tramitarse como proyecto de ley, pues eso permitirá también pues, que a lo mejor a cualquier aportación constructiva y de mejora pues podrá ser atendida, incorporada, ¿no?, en su caso, ya como conclusiones, ¿no?
por destacar las medidas de prevención, necesidad de ir mejorando las cartografías de peligrosidad, y ahora cogemos el término de riesgo. El territorio debe ser diseñado atendiendo a la infraestructura verde, ¿no? Y bueno, ahí en ese caso, pues los planes que se han ido trabajando en la Consellería, pues ya atendían a esta cuestión, ¿no? Cuestión distinta es que, por ejemplo, pues el Pateval pues tuvo que paralizar su tramitación porque no había un PMOME, un plan metropolitano de movilidad todavía, entonces había que compasar tiempos y bueno, pues al final pues hay que también marcar los hitos y las fases, ¿no? Bueno, hay que diseñar bien la ubicación de las infraestructuras y los equipamientos estratégicos. Esto se ha visto, por ejemplo, con el centro de control del metro, ¿no? Esto. Y, bueno, regular los usos y actividades, las prohibiciones en zonas de elevada vulnerabilidad. Pues algunas cuestiones. A veces, claro, la cartografía, se está trabajando en una cartografía en Consellería, que, bueno, prefiero, todavía no... no, a lo mejor no me corresponde a mí anunciar nada al respecto, ¿no? Pero bueno, respecto al Padricova y su posible modificación, pues a lo mejor sí que se puede debatir, por ejemplo, sobre los garajes en sótanos. Se puede debatir muchas cuestiones, ¿no?, en la normativa, y eso es relativamente sencillo. Las cartografías son más complicadas, ¿no? Y en ese sentido, pues una última conclusión, pues que hay que trabajar también en la implementación de las técnicas de construcción, ¿no? Un poco lo que se ha visto, ¿no? Pues están esas medidas estructurales, obra hidráulica, medidas no estructurales, ¿no? La delaminación, infraestructura verde, muy importante la zonificación y bueno, pues que luego pues a disposición del público pues para cualquier duda, aclaración, que así más detalle, ¿no?, en este tiempo pues se pueda realizar. Pues gracias. Bueno, pues damos ya paso a la última de nuestras, Rosa Vidal Monferrer, socia directora de Broseta, directora del área de Derecho Público, especialista, por tanto, en Derecho Regulatorio Público, abogada del Estado en excedencia, consejera del Grupo Cajamar y bueno, una de las responsables de esta jornada tan estupenda que han organizado. Pues cuando quiera, Rosa. Gracias, Reyes. A mí me ha correspondido, y yo creo que para finalizar, pues la verdad es que hay cosas que ya están dichas, pero me ha correspondido un poco esa necesaria actualización o no de la legislación de ordenación territorial a la vista pues, de lo que ha sucedido, ¿no? Es decir, desde un punto de vista normativo, desde un punto de vista legislativo, dado las consecuencias que ha tenido la DANA, ¿qué consideramos que deberíamos hacer? En realidad, cuando me he puesto a plantearlo junto con José Vicente, no lo he pensado desde una perspectiva puramente de normativa estricta, de norma con rango legal, es decir, que hay que cambiar, ¿no? Que sí, efectivamente, y me uno mucho a las palabras del profesor Baño cuando hablaba de un nuevo modelo de cooperación, de un nuevo modelo. Es decir, yo además soy consejera del Grupo Cajamar, que es una cooperativa. Es decir, entiendo los modelos cooperativos y creo que realmente el modelo cooperativo es una nueva forma de entender las relaciones, una nueva forma de entender la forma de toma de decisiones y es en realidad la forma de toma de decisiones que hoy estamos demandando todos los ciudadanos, ¿no? Y que requiere cooperación. Todos participamos de lo mismo y yo sí que creo que administrativamente hace falta algo. Ya no sé atreverme a qué. Estamos hablando de Constitución española, por darle un peso un poco superior normativo, pero estamos hablando de competencias que afectan a la parte de la Unión Europea. Ha citado el catedrático Félix la directiva. La directiva es básica, es decir, la directiva es básica y la estamos aplicando como la estamos aplicando, que no está bien como la estamos aplicando, y es normativa europea que la tenemos que aplicar, pero a efectos de órganos en España tenemos administración del Estado, tenemos comunidades autónomas, tenemos municipios, tenemos diputaciones, tenemos comarcas, es decir, tenemos muchísimas administraciones públicas de las que nos hemos dotado, que desde mi punto de vista el sistema ha devenido en ineficaz. Yo además soy de las que sostengo que el sistema es ineficaz, que donde hemos llegado no tiene sentido.
Entonces, no tiene sentido que hoy tengamos esa cantidad de planes urbanísticos sin modificar. Y todo eso tiene muchísimo que ver con la cantidad de administraciones públicas que tenemos, con la cantidad de normas, planeamientos, normas, protocolos, informes de los que nos hemos obligado. Y muchísimos de los que se han aprobado nos los han anulado. Es decir, porque somos un país en donde realmente los tribunales han entrado y han anulado el 70% de los planes generales por temas formales. Y creo que eso hoy por hoy pues, nos está generando un problema. Entonces, conociendo la dificultad de cómo cambiar este modelo y algo hay que hacer, y creo que se está hablando de una ley de emergencias, de una ley de reconstrucción, es decir, nacional. Es decir, algo hay que hacer porque así realmente no se puede funcionar. Es decir, y no voy a hablar del del día, voy a hablar de lo que estamos aquí, que es de la reconstrucción, es decir, de cómo cambias un modelo. En ese sentido, quiero centrarme en entender por esa actualización de la legislación en materia de ordenación territorial no la norma con rango legal o constitucional o norma autonómica, norma estatal, sino por contenido. Es decir, qué instrumentos realmente tenemos, qué cambios deberíamos hacerlo, y me uno a los que habéis señalado. Creo que no hay nada que hayáis dicho nadie en lo que no esté conforme, es decir, prácticamente. Y instrumentos de ordenación del territorio que son la base de lo que estamos hablando. Hay que poner luces largas. Y en ese sentido, esa competencia es autonómica, esa competencia es de la comunidad autónoma. Es decir, la ordenación del territorio es una competencia básica de la comunidad autónoma en la medida en que tiene un carácter supramunicipal y por consiguiente son las comunidades autónomas las competentes y en este caso la Comunidad Valenciana. Es verdad que dentro de esa ordenación del territorio también está la planificación de las infraestructuras esenciales. Y la planificación de las infraestructuras esenciales, y lo has citado Jorge, es la planificación del dominio público, es decir, portuario, de costas, marítimo, infraestructuras de suministros de energía eléctrica, del resto de telecomunicaciones, hablamos de defensa nacional, hablamos de el tema que toca, es decir, hablamos de las infraestructuras hidráulicas y en todo esto es la administración del Estado, en la mayoría de los casos la competente. Por lo tanto, no podemos hablar de ordenación del territorio solo con la comunidad autónoma, no podemos hablar de planificación territorial sin tener en cuenta la planificación de las infraestructuras esenciales, que es la administración del Estado. Y yo realmente lo que noto a faltar es eso, ¿no? Es decir, yo lo que noto a faltar es que no tenemos una solución. Sí la tenemos en toda la normativa administrativa. Tradicionalmente en España, con esa normativa tan amplia que tenemos administrativa, hemos contado con los órganos de colaboración, que podría ser lo más parecido a una cooperación. Realmente los órganos de colaboración o cooperación entre administraciones públicas. Y con la normativa que tenemos creo que se puede hacer. Creo que se pueden hacer muchas cosas. Contamos en Valencia, y solo por citarlo, con la estrategia territorial de la Comunidad Valenciana. La estrategia territorial de la Comunidad Valenciana se aprobó por decreto 1/2011. Estábamos en el año 2011. Después de toda esa normativa con la que contábamos, Eduardo, que muy bien has citado. Ahí se consideró, y yo creo que eso fue considerado, y recuerdo una sala parecida a esta, que se hicieron muchísimas presentaciones de esa estrategia, que en general era algo positivo. Es decir, se consideró como algo muy positivo. Y dentro de esa estrategia, en una estrategia de infraestructuras hidráulicas. Y si nos ponemos a leerla literalmente, es un poco lo que hemos hecho en atención a estas jornadas, ¿no? Pues habla de planificación territorial, habla de planificación realista y con luces largas, es decir, sostenible a nivel económico, a nivel medioambiental y por tanto a medio y largo plazo. Habla de reducir el riesgo ante obras que sean innecesarias o ineficientes. Habla de minimizar. No podemos evitar lo inevitable, pero sí podemos minimizar situaciones de sequías o inundaciones. Es que venimos de ahí. Estamos donde estamos en el Mediterráneo y es verdad que nos ven así todos, pero es que es verdad, lo has explicado muy bien, a mí me ha sido muy ilustrativo, que además últimamente los consejos del banco no podemos hablar de otra cosa, es decir, estamos situados en la Comunidad Valenciana y en todo el arco mediterráneo y se nos ve desde Europa como que todos somos inundables. Preferirían que en vez de dar hipotecas en todo el arco mediterráneo las diéramos en Bilbao.
pero es que estamos en donde estamos y vamos a seguir estando, ¿no? Entonces, hablo muchísimo de todos estos temas y de la situación, y eso no lo podemos evitar. Esta estrategia creo que no la podemos olvidar, y ahí una pequeña mención a la ley simplifica. Ley simplifica, antes decreto simplifica, decreto ley valenciano, del que yo comparto el 98% del decreto, es decir, me parece una medida buenísima y excepcional. Es decir, yo tengo una posición mucho más liberal que intervencionista, pero hay un punto que hoy por hoy no puedo dejar de señalar, y es que la estrategia ha sido señalada como que no tiene carácter vinculante. Entonces, directamente, según esa ley simplifica, pasa a ser orientadora. Pues lo que pediría es que la tengamos en cuenta y que nos oriente bien, porque la estrategia está bien hecha. Es decir, estaba bien hecha en aquel momento, participaron muchísimos expertos y creo que vale la pena tenerla en cuenta. A partir de ahí, creo que la figura del plan de acción territorial no es un plan estratégico, pero sí que es una figura de competencia exclusiva de la comunidad autónoma. Y tenemos los planes de acción territorial. ¿Cuántos tenemos? Pues tenemos 6. ¿Cuántos de esos 6? Y llevo a gala haber impugnado varios, con parte del equipo que está aquí sentado, lo llevo a gala, haber impugnado varios de los que no nos gustan, pero porque entran en temas que no son de ordenación territorial. Entonces, hagamos lo que dice la norma, es decir, planes de ordenación territorial para ordenar territorialmente una comunidad, como es la Comunidad Valenciana, que tiene unas diferencias abismales entre Vinaroz y Orihuela, y donde hay que conseguir un equilibrio territorial. Y creo que esa es la base del modelo, la base de la Comunidad Valenciana. Y en ese sentido no hay ninguno que nos esté afectando a esta zona, ni a la comarca del Horta Sur, ni hay ninguno que tenga que ver con la reconstrucción. Entonces, en ese sentido, el decreto que se ha sacado en la Comunidad Valenciana, es decir, el decreto ley el 20/2024, el 30 de diciembre, evidentemente hay que sacar algo, es decir, hay que sacar normas, hay que actuar, porque si no, los ciudadanos no vamos a permitir que no se esté actuando ante una catástrofe de la magnitud que ha sido, y yo comparto lo que hay que actuar, pero creo que tiene unas luces un pelín cortas. Creo que la escala es demasiado local. Es verdad que inventa una figura que desde mi punto de vista hay que ser creativo, es decir, yo considero que hay que hacerlo. De hecho, la última jornada que tuvimos aquí en este hotel, teníamos una discusión acerca de si una figura determinada podía tener carácter urbanístico o no. Yo avalaba que tenía que entrar en competencias municipales, por ejemplo, es decir, que no sea creativa. Esto creo es un decreto muy creativo, porque ha inventado una figura urbanística, competencia autonómica, pero de ámbito municipal. Y creo que hay que hacer muchas cosas, ¿no? Evidentemente no voy a entrar a hablar del decreto en sí, porque no me acuerdo que sea tampoco el momento, pero lo que sí que creo es que hay que tener que la escala es corta. Es decir, ¿qué haría yo? Un plan de ordenación territorial muchísimo más amplio, con luces largas de dónde tenemos que estar. ¿Tenemos falta de suelo? Creo que no. Es decir, tenemos suelo suficiente. La Comunidad Valenciana es muy grande. ¿Tenemos que decirle a las personas que ya no pueden vivir en los sitios donde estaban viviendo? Hombre, creo que hay que planteárselo. A mí, sacar a las personas del sitio, evidentemente, todas esas imágenes que salen al lado del barranco, yo no lo reconstruiría ni de casualidad, es decir, al lado. Pero desaparecer ciudades enteras tampoco me parece adecuado, para nada. Creo que en eso tenemos que hacerlo desde la experiencia. Y tenemos la experiencia, es decir, tenemos la experiencia con el año 57. Es decir, si esto mismo se pensara que vamos a cambiar, van a desaparecer ciudades enteras, hoy no existirían muchas zonas de Valencia, si no hubiéramos aceptado el plan que se hizo en el año 57. Por tanto, estoy con que con lo que tenemos y con algunas reformas, y pensando, pero dando un tiempo prudencial para pensar, porque los ciudadanos están esperando, y sobre todo todos los que viven en esa zona, que actuemos, es decir, que las administraciones actúen. Creo que hay que ponerle luces largas, no podemos pensar solo corto. El plan de gestión de riesgos de inundación, aquí me había señalado algo, pues me da pena decirlo, pero la 34 o la 36 del vigente plan de gestión de riesgos dice muy clarito qué obras se tenían que hacer y no se han hecho. Y esas competencias las tenía y las sigue teniendo la Administración del Estado. Es decir, de nuevo estamos en ese modelo. Estamos en que se tenían que haber hecho los encauzamientos y dos derivaciones del barranco, del Pollo y de la Saleta,
y no se han hecho. Sí. Yo en mi época de abogada del Estado, que es mucho menos que la experiencia que tengo fuera del sector, pues como abogada del Estado también llevábamos la Confederación Hidrográfica del Júcar. Creo que eso necesita un meneo y un cambio radical, pero radical. Es decir, si yo me fui de la administración y aquello parecía una administración no del siglo XX, sino del XIX, creo que hoy está muy parecida y hay que ponerles medios. Es decir, cuando en la administración quieres que algo funcione, tienes que ponerle medios. Y ahí no se han puesto medios. Ahí no se han puesto medios. Y seguimos teniendo un ente aislado, que son las confederaciones hidrográficas, del resto de las administraciones públicas. Y en catástrofes como esta y ante la creencia, ante los datos que se han puesto de manifiesto de que esto es una realidad y va a seguir ocurriendo, deberíamos ponerle medios. Y el deberíamos me elevo a la administración del Estado y a las comunidades, y a la comunidad autónoma, porque ahí necesita haber coordinación. Y por último, solo quería destacar que con lo de las obras, cuando he citado todas esas materias de infraestructuras esenciales, todas son obras públicas de interés general, que todas son competencia de la Administración del Estado. Todas. Salvo carreteras autonómicas y tal, pero estamos hablando de costas, estamos hablando de puertos, estamos hablando de telecomunicaciones, estamos hablando de energía, estamos hablando de red eléctrica, estamos hablando de suministros, estamos hablando de cauces, estamos hablando de obras hidráulicas y todo esto ya tiene una normativa súper fácil de aplicar. Son obras de interés general que no necesitan control municipal preventivo, no necesitan licencia. Nunca la han necesitado. Todo esto que está tan de moda desde hace 20 años o 15 años de las declaraciones responsables, lo que estamos acostumbrados en la administración del Estado o en una administración autonómica. Pero cuando planteas una obra propia, tú no necesitas ir al ayuntamiento a que te la aprueben. Tú lo que necesitas es hacer la obra, ponerte a hacer un proyecto bien hecho y hacerlo. Pues esto es lo que hoy requerimos. Es decir, requerimos ejecución. Requerimos pensar un periodo de tiempo, yo le pondría un límite. Más de 5 o 6 meses creo que no se puede pensar ya, porque la verdad es que las imágenes no soportan el pensamiento ya de más tiempo. Y en definitiva, pues con el título que le hemos puesto a la jornada, creo que lo que necesitamos es ordenación territorial, cooperación, comunidad autónoma, administración del Estado, pero en la parte técnica, la parte política, evidentemente, pero la parte técnica, la parte técnica es esencial, porque esto va de técnicos, esto no va de política. Y luego ya veremos qué normativa vamos a cambiar. De verdad que hay bastante que cambiar, ¿no? Bastantes que hacer, sobre todo como lección aprendida de lo que no venimos a decir aquí y es lo que tenía que haber ocurrido en ese mes posterior a lo que ocurrió, es decir, esa semana y en ese mes posterior a lo que ocurrió. Pero hoy, hablando de lo que hablamos, creo que con ordenación territorial y con obras públicas bien definidas, que tampoco tienen un procedimiento tan complejo, se debería hacer, pero hay que meterle recursos, me refiero a recursos económicos y recursos de personas, hay que meter personas a trabajar, hay que meter personas y muchas personas a trabajar, a hacer esto. Y con ello ya finalizo. Pues muchas gracias, Rosa. Bueno, pues si os parece, abrimos un turno de debate en lo que nos quedan unos momentos antes de la pausa, que puede ser también en la mesa, ¿eh? Y también pues está abierto a las personas que nos siguen online. Sí. Espera, para que te pueda oír. Hemos sido exitosos en el tratamiento de las danas. Por ejemplo, en la dana del 57 hicimos una obra monumental que fue la admiración, porque ya no la han hecho pagando los sellos. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si en la dana de 2024 no hubiera estado hecho el nuevo cauce del Turia? Hubiera sido un desastre para Valencia, una ciudad como Valencia, sus primeros instantes hubiera sufrido muchísimo. Entonces ahí fuimos exitosos. En la dana de 1982, que se llevó un pantano entero, pues también fuimos exitosos. La consecuencia fue que cogimos los pueblos, Camarda y Benaixida, los cambiamos de sitio y se solucionó el problema, a pesar de haber sido una gran catástrofe, se solucionó un problema de verdad. Yo veo que tenemos un nivel alto de exigencia. Tenemos un nivel alto de exigencia porque hemos sabido siempre estas cosas. Entonces creo que ahora yo lo veo de nuestro nivel sea de una especie de pimienta. Entonces yo creo que hay que subir el nivel. No al suspenso, sino al sobresaliente o por la matrícula.
Y luego en el título de la conferencia, la Dana, no, la Dana no. La Dana es que el Júcar se llama el devastador, es que Cabanilles ya hablaba de las riadas de Valencia, es que desde siempre la gente llamaba la riada, luego vino la Guerra Fría, ahora la Dana, la Dana estaba la Dana del 57, la Dana del 82 y ahora la Dana del 2024, y esto va a seguir. Entonces, el planteamiento es cojamos los temas, el tema. Vamos a ver. Madre mía, aquí ha pasado un ángel. Efectivamente, tenemos que mejorar, pero yo creo que hay una mejora muy clara, que es que en vez de actuar después de la catástrofe donde ha ocurrido, debemos hacer lo posible para que sea preventivo. Y yo creo que eso era la idea del Patricova, de ir por delante de los hechos. Luego, lo que mejor hay que hacer, aparte de resolver el problema de la catástrofe, es incidir más, ¿no? en lo que al final genera más riesgo, que es el situar zonas o cosas vulnerables en zonas de peligrosidad, y eso es planeamiento. Y eso es lo que es el objeto del Patricova. Y desafortunadamente, tú has mencionado, Rosa, el tema este de las competencias respecto a la directiva marco. Claro, lo que ocurre es que realmente las inundaciones donde inciden es el territorio. Por eso es la Dirección General de Ordenación del Territorio, o como se ha ido llamando desde los años 80 o 90 hasta ahora, sí que han estado preocupados por las inundaciones. En cambio, desde el punto de vista de una confederación, en realidad el objetivo de las confederaciones es fundamentalmente la gestión del recurso hídrico. Y por tanto se centra en la infraestructura hidráulica para la gestión y lo que ocurre en los ríos. En el fondo, lo que hay más allá del dominio público hidráulico, en realidad, en el subconsciente y probablemente competencialmente, no tiene mucho que decir. Por eso los planes de gestión de riesgo de inundación están siendo un listado de infraestructura hidráulica, por eso es lo que entiende y es lo que es el objetivo de las confederaciones. Pero el Patricova yo creo que une la prevención, el territorio y las inundaciones. Desde mi punto de vista creo que fue una idea genial de los técnicos y políticos, porque a pesar, yo creo que empezamos con el Patricova con el partido, el PSPV, seguimos con el PP y yo no noté ninguna variación en ningún sentido, ¿eh? Y luego volvió el PSPV, ha vuelto el PP y justo en eso estamos todos de acuerdo. Quisiera comentar una cosa que ha dicho Rosa y que es muy importante. Hemos avanzado mucho en tecnología, en ingeniería, en conocimiento, pero las técnicas administrativas siguen en el 19. Eso no puede ser. El surgimiento de las confederaciones hidrográficas fue un gran éxito que auspició Joaquín Costa. Fue un gran éxito, ¿por qué? Porque rompió la demarcación administrativa territorial de la administración en el territorio y dijo, no, lo que hay que hacer es la cuenca como de la administración. Y fue un hecho muy progresista desde el punto de vista administrativo y de eficiencia de la gestión del río, que se quiso poner en duda cuando el régimen autonómico, porque fue un debate, ¿no?, de trocear las competencias, y se suplió con la cuestión de las cuencas interiores, que eran autonómicas, y las exteriores. Y es un éxito, pero la estructura administrativa de las confederaciones hidrográficas, igual que la estructura administrativa de la administración autonómica, están dejadas de la mano de Dios. Es decir, los recursos humanos han disminuido en cantidad y en calidad por diversos factores. No vamos a hacer, pero eso es un hecho. Entonces, tenemos que idear, que es fácil, no es tan complejo idearlo, técnicas de cooperación informal. No podemos hacer planes en base a informes. El Estado ha utilizado los informes
para recuperar la competencia urbanística que el Tribunal Constitucional no le reconoció en la sentencia 61-97. ¿Cómo la recupera? Muy fácil. Hago todos mis informes vinculantes y sectoriales. Eso está causando un problema enorme, porque hay informes vinculantes que tienen lógica, algunos de la Confederación, hay otros, por ejemplo, de costas, que no tienen tanta lógica, porque entran en el diseño, por ejemplo, de la propia ley de costas, si la ordenación urbanística crea un muro pantalla, pues es una cuestión urbanística, no es una cuestión de protección del litoral, ¿no? Sí que es una cuestión de protección del litoral tener pues bueno, como aquí está Olcina, que es de Alicante, yo también nací en Alicante, la playa de San Juan es el ejemplo último de eso. ¿Por qué perdió la arena la playa de San Juan? Que hubo luego que ir a Benidorm, a Serra Grossa a traerla, ¿no? Con un coste enorme. Pues sencillamente porque era un territorio de dunas. Yo cuando era niño, aquello eran dunas. Por tanto, no se perdía. Bueno, pues esos disparates se han hecho. Entonces, lo que vengo a decir es que llevamos, muchos de los que estamos aquí, estoy mirando algunos de ellos, hace 25 años ya, diciendo hay que cambiar la estructura de los procedimientos de los planes y ir a una administración cooperativa en los planes, a simplificar los planes generales para que sean planes estratégicos municipales, lo que no quita que haya planes territoriales y sobre todo aprovechemos la estrategia territorial. La estrategia territorial fue un gran acierto, porque no está en forma de plan, porque se aprueba sencillamente. Y si hay cosas que modificar de la estrategia territorial, que hay algunas que hay que modificar, porque también tenía una visión puramente cuantitativa, porque estaba después del boom del 2007. A lo mejor hay que cambiarla cualitativamente, pero no. Pero ese es un instrumento extraordinario. Yo, cuando me consultan en alguna comunidad autónoma, lo pongo siempre, por ejemplo, no hagamos tantos planes territoriales, llegamos a una estrategia territorial que tiene que ser por definición vinculante. Dígalo a Agamenón o su porquero, como decía Antonio Machado. Es que si no, ¿qué sentido tiene? Pues entonces no hay estrategia territorial. Entonces, simplifiquemos y cooperemos. Si no rompemos eso, no hay nada que hacer. Ni plan de reconstrucción, ni los planes que dices tú. ¿Por qué? Porque volveremos a la misma. Por ejemplo, muchas de las cosas del decreto ley, pues dependerá también que el Estado quiera impugnarlas o no. ¿Por qué? Porque estamos siempre en esa dialéctica, ¿no? Y por último, me ha gustado, me lo he callado, pero al final lo te voy a decir. Esto también debería servir a los tribunales. Lecciones, se me ha olvidado, lección séptima. Es decir, oiga, antes de anular un plan solo por un defecto formal, piense usted si se pueden retrotraer las actuaciones y no dejar sin planeamiento un sitio, ¿no? Pero si no hacemos esto, sí, estaremos aquí estupendamente. Por supuesto que estamos mejor que hace 30 años, mejoraremos, pero no atacaremos el problema de raíz. Oiga, cooperemos técnicamente. No es una cuestión puramente. Lo que es política es la decisión de cooperar. Pero quienes tienen que cooperar son los técnicos. Y sentarse el ingeniero de la Confederación, el ingeniero y el arquitecto, y llegar a un acuerdo. Si eso no somos capaces de hacerlo, pues nada, estamos con informe. Y ahora informo yo. Y ahora el informe te digo que sí, pero no te digo exactamente. Ah, y hago un informe en el planeamiento y luego también lo hago en el acto de ejecución. Lo hago en el plan. Oiga, pero si tenemos la ley de evaluación ambiental estratégica más compleja de toda Europa, al punto de que la Comisión Europea hizo un informe y dice, es singular el caso español, que en terminología burocrática, claro, nota a pie de página. Claro. Es decir, ¿por qué lo triplicamos? Yo sé la razón última, y no es que tenga información privilegiada, porque seguimos manejando el principio departamental. Si creo un Ministerio del Medio Ambiente, entonces yo tengo que tener la competencia de medio ambiente. Bueno, tenemos que cambiar y cooperar. Es un Estado complejo, hay que cooperar. Incluso en los estados centralistas también ocurre lo mismo. Tú que has estado en la administración del Estado y yo también, a veces parece que un ministerio sea de un país y el otro de otro. Bueno, pues, o sea, sentémonos para redactar un plan todos desde el principio. Si además tenemos la evaluación ambiental estratégica, el primer trámite es informe de todo. ¿Ya? Pues a partir de ahí cooperemos. Perdón por la extensión, pero me habéis inspirado. Tenemos una pregunta de los que están en streaming.
Sí, uno de los participantes comenta que ha salido en la mesa y se ha planteado la necesidad de hacer un plan de acción territorial para ordenar territorialmente, diríamos, la comarca o la provincia, ¿no? Entonces, comenta que entiende que los intentos anteriores han fracasado y pregunta si consideráis viable que tramitar un PAD dentro de las previsiones de del propio texto refundido de OTUF sería viable o sería más conveniente crear una figura nueva y concreta a este respecto. Vamos a ti. Sí. Bien, pues a ver, yo sí que históricamente hubo un intento de un plan provincial, o sea, incluso antes del plan del 46. Lo que ocurre, claro, se vio, ¿no?, que ese ámbito era excesivo, ¿no? Y yo, pues, bueno, aunque sí que es verdad que el material y los estudios que se realizaron, pues, sirvieron también para el plan del 46, que, como hemos comentado, es un plan que en su día fue muy bien visto, ¿no? Em, em, el Pateval, ¿no? Ese intento de hacer un plan aquí para la comarca es complicado, pero es complicado, a diferencia, por ejemplo, del plan de Castellón, del Patecas, ¿no? Porque ello debería suscitar un cierto consenso en cuanto, sobre todo, a la cuestión de las infraestructuras. Por eso he citado yo antes el PMOM, el Plan Metropolitano de Movilidad. Y entonces, si no hay un plan metropolitano de movilidad previamente, pues claro, hay muchas cuestiones porque al final las infraestructuras vertebran bastante el territorio. Véase, por ejemplo, acceso al puerto, véase, bueno, ¿qué se ha hecho muchas veces en la práctica? Pues ordenar la comarca siguiendo el impulso de la ordenación de la ciudad de Valencia. Y eso se ve, pues, con toda la ordenación de su red arterial. Ya se vio también cómo el plan del 66, pues, al final recogió también, pues, todos los planes, digamos, de infraestructuras que hizo el Ministerio, ¿no? Toda esa red tentacular. Bien, en cuanto figura, yo creo que con la legislación con la que contamos tenemos suficiente. Los planes de acción territorial son un buen instrumento, mucho mejor que los antiguos de la legislación estatal. Digamos, sí que habría que intentar, y eso es algo que a mí con el profesor Baño yo aprendí mucho de él, sigo aprendiendo. Habría que suscitar la cierta implicación de la administración del Estado en la ordenación del territorio, ¿no? Y que no quede solo en esos informes, porque, por ejemplo, las normas de coordinación metropolitana no contaron con la administración del Estado. O sea, y básicamente de pocas consellerías, además, ¿no? Y a veces algún debate, ¿no?, así a nivel teórico, a nivel académico, o con personas o profesionales, ¿no? Pues digo, pues a lo mejor la ordenación del territorio debería estar en la presidencia, a lo mejor, ¿no? A veces, ¿por qué? Porque muchas veces ordenar el territorio no deja de ser más que otro informe más, ¿no? Y no es que nosotros tengamos no sé, el bálsamo de Cielabras para todas las soluciones en el departamento, pero bien, a la pregunta, antes de hacer un plan de acción territorial metropolitano, tenemos el plan de la huerta, que ya abarca una buena parte, pero el plan del Pateval estudió más en profundidad en la segunda corona metropolitana. Ahí hay todo un material muy interesante. Esto estuve consultando el estudio de inundabilidad, bueno, porque se quedó en fase de aumento de alcance. Lo tenemos en la consellería, se podría aprovechar a lo mejor parte de ese trabajo, pero claro, mientras no haya un plan de movilidad, pues tiene difícil salida a ese y un cierto consenso, ¿no? Pues, sobre todo con el tema del puerto, temas demás. Pues no sé si hay ahí. Hola, buenos días. Yo simplemente quería apuntar dos cosas. Primero, has hablado maravillas de la estrategia territorial de la Comunidad Valenciana. Manifiesto mi disidencia al respecto. Creo que es un documento realmente malo, con problemas de enfoque muy graves. Propicia un crecimiento vegetativo del territorio y no es adecuado para prever todas las necesidades que se han ido planteando a lo largo del tiempo. Ha quedado completamente obsoleto y además
Y además suscita una cuestión interesante, es que quizá la escala comunidad autónoma no es la escala adecuada o posible para poder afrontar una planificación de carácter vinculante. Entonces, manifiesto mi total aplauso a la modificación legislativa que le ha dado carácter orientativo a ese documento, que a mi modo de ver es muy malo, y esto, en fin, pues es mi opinión personal, y creo que alguien debería reconsiderar que por el mero hecho de llamar estratégica a una cosa, esta cosa no se convierte en positiva. La segunda reflexión al hilo de la anterior es que desde el año 2001, cuando se aprueba el Plan Hidrológico Nacional, se declara el interés público de las obras que no se han hecho, de las 2 obras fundamentales que no se han hecho, debemos llevar gastados en redacción, no digo ya en los efectos sociales prácticos, sino simplemente en redactar, en la redacción burocrática de planes de acción territorial, bastante más dinero del que costarían las 2 actuaciones 34 y 36 del Plan de Gestión de Riesgos de Inundación, las aprobadas, porque hay alguna que se ha quedado por el camino y que quedó descartada en el 23. Entonces, yo creo que esto es un problema, como decía Descartes, de que lo que no se puede medir no existe, y hacer una ponderación realista de costes y beneficios. Entonces, realmente, la prevención de riesgos de inundación, al menos en el caso, supongo que el caso del Júcar, pues es más complicado, es mucho más caro, pero en el caso del pollo, del Horta Sud, donde hay concentradas 400.000 personas, estamos hablando de una ciudad y de un accidente geográfico muy peligrosísimo para esa ciudad, pues realmente la solución más sencilla es la más barata. Y esa solución ha estado al alcance de la mano con unos magníficos proyectos redactados y vueltos a redactar, adaptados ambientalmente, etcétera, etcétera, desde hace un cuarto de siglo. Y lo que claro, resulta un poco sorprendente es que pues, la caída de inversión, tanto de recursos propios como de gestión de la Dirección General del Agua, que ha experimentado la Confederación Hidrográfica de Júcar, yo creo que desde el momento de la crisis financiera del 2008, pero es que desde entonces no ha remontado. Y entonces hay una total desatención a la ejecución de infraestructuras de esta naturaleza, que en el caso verdaderamente sangrante, que es el pollo, y el pollo de la Saleta, el conjunto de pollo de la Saleta, pues realmente eran infraestructuras perfectamente definidas, con proyectos aprobados, con incluso evaluados ambientalmente en su momento, redefinidos posteriormente, y con una evaluación de su rentabilidad económica y social. Evaluación que sorprendentemente valoró los potenciales daños de la riada que hemos sufrido en la ridícula cantidad de 385 millones de euros. Eso también da que pensar, ¿no? Que a veces ese tipo de estudios de rentabilidad, con la mejor voluntad del mundo, pero quizás están hechos sobre premisas metodológicas que son erróneas y que pueden ser peligrosas en la medida en que influyen en la toma de decisiones, y en la toma de decisiones que ralentiza la afrontar algo tan importante como es hacer ese tipo de infraestructuras. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues damos por finalizada esta mesa y os emplazamos a la siguiente después de un pequeño paréntesis.